Shalom una vez más. Esta vez hablaremos acerca de lo que es el estudio. Vamos a poner una vez los puntos que se van a tratar. Pueden ponerle pausa y ya después irán escuchando lo que significa cada uno de estos puntos, ¿no? Como primer punto, ten a la mano lo que vas a estudiar. ¿Esto qué significa? Todos de una u otra manera estudiamos algo, ¿no? Hay quienes estudian un nuevo idioma. Cuando ya estás grande, aparte de lo que lo que estudias en la escuela, estudias otras cosas. Por ejemplo, entras a un nuevo trabajo y quieres estudiar lo que es, pues, tu área de trabajo, lo que es ventas, supongamos. A lo mejor entras como ayudante general para alguna empresa de fabricación de autopartes o algo por el estilo, y tienes que aprender esto. Entonces, siempre que vayas a estudiar, ten a la mano la mayor cantidad de información posible para poder ocuparla en el estudio que se va a hacer. Perdón. Siguiente punto, analiza bien lo que quieres estudiar, por qué y el cómo lo estudiarás. Hay veces que divagamos en lo que son los estudios y decimos, bueno, pues yo quiero estudiar un idioma, pero a veces no lo tienes bien definido. Es muy importante tenerlo siempre bien definido, qué es lo que quieres respecto al estudio que vas a aprender, al estudio que vas a implementar en tu vida, cómo lo vas a ocupar, para qué lo quieres, y tener absolutamente todas las preguntas respecto a ello que te satisfagan. Porque de pronto, si tú dices, es que quiero estudiar no sé, quiero estudiar arqueología, supongamos, como hobby. A lo mejor ya terminaste de estudiar, tienes un trabajo físico, un trabajo normal, y quieres estudiar arqueología porque, pues, te llama la atención, ¿no? A lo que se le llamaría autodidactismo, es decir, estudiar por tu cuenta. Puedes hacerlo, pero pregúntate, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Qué es lo que pretendo hacer de esto? ¿Y cómo lo pienso utilizar a mi vida? Porque no nada más es aprender, sino aprender para poder llevarlo a cabo. Siguiente punto. Se aprende por razonamiento o por repetición. Es decir, cuando queremos aprender algo, generalmente lo razonamos, ¿no? Queremos aprender la tabla de multiplicar cuando somos pequeños, y eso lo hacemos por repetición. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, y así sucesivamente. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y así. Y la otra forma es por razonamiento, es decir, vamos viendo la estructura del conocimiento y vamos engranando perfectamente cada parte de la información que vamos adquiriendo, y va encontrando cierta lógica en ello. La información tiene que ser verídica, porque si no es verídica y es suposiciones, si son teorías, si son hipótesis, lógicamente no van a concordar. ¿Por qué? Porque el estudio tiene que ser experimentable. Siguiente punto. Practica lo que has estudiado, analízalo y trata de enseñarlo para saber si has aprendido o no. ¿Esto qué significa? Si tú ya has aprendido, trata de practicarlo. Por ejemplo, aprendiste a hablar francés. Entonces de pronto dices, bueno, pues ahora cómo lo sé, si realmente lo sé hablar. Pues lógicamente tratas de conseguir, ya sea por línea o físicamente, alguien que conozca francés, ¿no? A lo mejor tú decidiste hablar francés porque tienes algún vecino que habla francés y puedes practicar con él. A lo mejor tú decidiste estudiar nutrición, y lógicamente en base a esto, pues tú vas con algún nutriólogo y le preguntas, oiga, si es cierto, así, así, asado, y ellos te van diciendo si realmente es o no es, o tú vas experimentando algunas dietas que vayas haciendo y vas obteniendo los resultados que tú quieres, que tú necesitas, vaya. Entonces el conocimiento tiene que ser practicado, analizado lógicamente. Primero se analiza, luego se practica, y una vez que lo has tenido bien, se trata de enseñar para realmente saber si
si se ha adquirido perfectamente. Si tú tienes la capacidad de poder enseñar algo que ya has aprendido, entonces lo has aprendido. Pero si de pronto tú no lo analizas y enseñas exactamente lo que has aprendido sin extenderte un poquito más, pues simple y sencillamente no has logrado aprender lo que es. Dentro de lo que es la academia, existen varios grados, lo que es técnico, que es saber lo básico; licenciatura, que es saber lo correcto, lo necesario, un poquito más del técnico. Está la maestría, que tienes la capacidad de poder enseñar lo que has aprendido, tienes la capacidad de enseñar. Y el doctorado, que es decir, que tienes la capacidad de expandirte un poquito más a lo que has aprendido. Entonces el doctorado, que significa maestro, es decir, una persona que ya ha enseñado, tiene que tener la capacidad de haber contemplado todos y cada uno de los factores respecto al tema que está estudiando. Un doctor en la ley, supongamos, es una persona que ha revisado cada argumento de la ley y la ha verificado de tal manera que sabe cómo responder a tal a cual pregunta. Una persona que tiene una maestría respecto a la ley sabe exclusivamente lo que ha aprendido y lo enseña sin pasarse de esa línea. Una persona que es un licenciado en la ley, un abogado, lógicamente tiene el poder para ejercer en base a lo que ha aprendido, pero no más. Entonces cada conocimiento tiene su grado. Y si tú tienes el grado de poder enseñar, entonces tienes un cierto grado de doctorado, por así decirlo. Entonces trata de enseñar para realmente corroborar si realmente has aprendido. Como último punto, el conocimiento práctico se aprende más que el teórico. Todo el conocimiento, absolutamente todo, es el cúmulo de información que alguna vez alguien tomó, descubrió y lo llevó al estudio, ¿no? Por ejemplo, lo que son las ciencias electrónicas, lo que es la cibernética, es un área muy nueva que alguien de pronto descubrió cómo se movía la electricidad y de pronto vio los sistemas mecánicos y estos empezaron a agudizar y todo lo que se había aprendido se empezó a implementar en una nueva materia y empezó a fortalecerse esa materia de tal manera que la cibernética hoy en día es una materia en algunas escuelas como el Instituto Politécnico Nacional que se enseña. ¿Por qué? Porque se ha aprendido lo que se ha experimentado y por consiguiente es un conocimiento verídico. Hay cosas, por ejemplo, como la historia, que llega a haber cierta discrepancia en algunos puntos y por consiguiente no es tan verídica. Hay cosas que dices, bueno, por ejemplo, la historia y la arqueología van ligadas de la mano, y la historia se corrobora por medio de las cosas que se han quedado, eh, objetos antiguos, jeroglíficos, papiros, etcétera, y en base a ello la historia toma para hacer un análisis y recopilar toda esa información. Ahora bien, ¿cómo podemos hacerlo práctico? Tratar de corroborar en base a cierta lógica lo que realmente se está diciendo. Es decir, si tú estudiaste historia, supongamos, que es lo que estamos ahorita viendo, este aspecto, tú dices, bueno, ¿cómo es la historia de nuestro país, de México? Y vas viendo cada uno de los aspectos de los presidentes de la República, los movimientos, todo ello, y en base a esto, la historia es solamente un fragmento de la vida del ser humano, y en base a esto sabremos cómo anticipar el futuro, porque es una trayectoria que el ser humano va pasando. El ser humano está en este punto, pero anterior a este punto hay algo que no conocemos, que es antes de nuestra vida. ¿Qué es lo que pasó antes de que naciéramos? ¿Qué pasó? Por ejemplo, yo nací en el 1977. ¿Qué pasó antes de 1977? Este aspecto yo no lo conozco. Yo te conozco de 77 al 2018, que es lo que he vivido. De 77 para atrás yo no conozco. Y en base a esto saber qué es lo que ha pasado y ver cada uno de los fragmentos que se han visto en la historia y con esto anticiparnos a lo que puede pasar en el futuro. Ese es el objetivo de la historia.
El objetivo de varias materias es tratar de anticipar algunos aspectos, tratar de conocer y explicar y sobre todo poder sacarle provecho. Si tú tienes un conocimiento o vas a tener un estudio y no lo llevas a una vida práctica, a una vida útil, absolutamente se conoce como un acervo cultural y nada más queda dentro de la mente y no se pasa a la vida práctica. El conocimiento debe de ser práctico para que pueda ser fácilmente asimilado y sobre todo poder enseñarlo. Hasta ahorita lo que es el estudio, nos veremos para el siguiente capítulo y esperemos hacerlo un poquito diferente. Tratar de no ponerme tan nervioso porque siempre ha sido un error mío, pero en fin. Nos vemos en la siguiente y espero estén bien.